Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Empezamos, ¿no? Sí, sí, vamos a empezar. Muchas gracias a Ivette que me invitó. Es un privilegio para mí, muchas gracias. Me está contando un poquito cómo es la historia del grupo Kol Hakavod Lachem, que viajan año con año a fortalecerse y a aprender. La verdad es de que el tema de crecimiento espiritual es un tema muy ad hoc a Tu Bishvat, porque hoy es 10 de Shvat. Hoy que es miércoles, jueves, viernes, Shabbat, domingo, ¿no? Domingo, lunes. El lunes ya es Tu Bishvat. Este lunes ya en 5 días es Tu Bishvat, en el cual Tu Bishvat es el Rosh Hashanah Lailanot, es decir, cuando una persona tenía que fijar maaser para saber sacar el diezmo de los árboles en Eretz Israel. Esa es una mitzvah que nada más se hace en Eretz Israel. ¿Cómo sabían cuántos años tiene ese árbol o ese fruto para poder sacar el diezmo en ese año? Entonces se fijaba en base a partir del 15 de Shvat. El 15 de Shvat, en verdad, como vemos las personas que vivimos en el hemisferio norte, no tiene nada de especial el árbol, al contrario, el árbol está completamente pelón, no tiene frutas, no tiene flores, no tiene ni siquiera hojas en invierno. Y a lo mejor eso es el aprendizaje, hola, que quieren Hazal enseñarnos que el crecimiento y la fuerza le viene a la persona a partir de que no tiene nada que mostrar, está completamente pelón, y ahí empieza el crecimiento, porque hay cojot, hay fuerzas que están escondidas adentro de uno, que uno las saca en un futuro para tener más fuerza. Akadosh Baruj Hu exige en la persona que la persona todo el tiempo esté en crecimiento. Y eso lo vimos de que cuando Jacob vino después de tener una vida muy sufrida, digamos, se podría decir que de los 3 Avot, en primer término, el que más la Torah habla es de él. Hay muchas más parashiot que hablan sobre la vida de Jacob, de Yitzhak se habla muy poquito, de Abraham se habla un poquito más. Yo también al mío le voy a quitar el sonido, perdón, un minuto. Muy bien. Y de la Torah es la que más parshiot hablan, es de Jacob Avinu. Tuvo una vida muy sufrida. Finalmente, ya cuando él ya se establece en la tierra de Israel, después de haber enterrado a su amada esposa y todo, Jacob Avinu considera de que ya es momento que él ya puede vivir tranquilo, que ya puede descansar. Entonces la parashá de Vayeshev empieza diciendo, Vayeshev Jacob, ¿sí? Jacob se asentó, se quedó. Entonces es raro que la Torah utilice esa palabra de Vayeshev. La lashon de Lashevet, de asentarse, es un lashon raro. Entonces todos los jajamim se empezaron a preguntar, ¿por qué no dice el pasuk Vayehi Jacob, Vayagor Jacob? Otro lashon que use la Torah, ¿por qué Vayeshev? Entonces los jajamim sacan la conclusión de que Jacob dijo, ya, enough, suficiente, ya tuve en mi vida, ya sufrí bastante. Tuvo el tema con Esab. Se escapa de Esab, va con Labán. Labán lo engaña. Después la esposa, la querida esposa, no puede tener hijos. Tiene un problema, una situación con la hija. Entonces ya su querida esposa se muere en el camino. Después antes de eso le cuentan que Esab viene y lo quiere matar. Tiene que irse de Labán corriendo. Una vida muy difícil tuvo Jacob vino. Entonces dijo Bikesh Jacob Lishem Beshalva, quería estar tranquilos. Y Hashem le dice, la vida no es así. La vida no es para estar tranquilos. La vida son retos, continuos retos. Ahora te va a tocar otro reto nuevo. Ahora vas a tener que vivir lo que es la desaparición en signo de pregunta si sí vive o no vive tu hijo Yosef, una pena constante, abrumadora durante 22 años, porque hay cuántas alajot se aprende que no, él no cerró el círculo. ¿Sí? Durante 22 años estaba en signo de pregunta a ver si el hijo está vivo o no, porque tenía un feeling de que el hijo sí estaba vivo. Muy difícil. Entonces, aquí Hazal aprenden que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida de que la vida de la persona, por eso la Neshama se compara a una vela y la Torah se compara a ¿qué? Al fuego.
porque el fuego, ustedes observen la mechita de una vela, todo el tiempo se está moviendo. No para, todo el tiempo se mueve. Hola. Perdón. Todo el tiempo la persona tiene una obligación de crecer y de crecer día con día. Entonces, relacionándolo con el tema de Tu Bishvat, la Torá compara al ser humano con el árbol, ¿no? Dice la Torá, el pasuk, el famoso pasuk, y Adam es asade. La persona es comparada con el árbol. No nada más porque el árbol está parado y los seres humanos también caminamos en dos pies y en eso no nos diferenciamos de los animales que caminan con cuatro patas, sino porque también el árbol tiene cosas que nosotros también tenemos. El árbol, ¿qué partes tiene un árbol? Tiene un tronco, tiene raíces y tiene hojas. Nosotros también tenemos esas tres cosas. Tenemos la raíz. Entonces vamos a tratar de explicar a qué se refiere. La raíz, dicen Hazal, la raíz de un árbol es invisible al ojo humano. Bueno, al menos que el árbol sea muy viejito, como hay uno en Vázquez de Mella, y ¿cuál es Vázquez de Mella y Homero, no? Que ya levantó la calle. Las raíces del árbol ya levantaron la calle. Pero Beder Ejlal, un árbol es imperceptible abajo de la tierra donde están las raíces. Uno no ve las raíces. Las raíces de un árbol representan la fe, la emuná que tiene que tener una persona. No podemos ver a Hashem, no lo tocamos a Hashem, pero creemos que existe Hashem, ¿no? La emuná de un yehudí no tiene que ser nada más una emuná de me parece, sospecho, creo, puede ser, a lo mejor. No, nosotros sabemos que existe. Cuentan del Magid Mimesrich, cuando él era alumno del Baal Shem Tov, él al principio no pertenecía a la corriente hasídica. El Baal Shem Tov vivió más o menos en el año 1710, 1720, falleció más o menos en el año 1740 y algo. Entonces, después de él dejó un legado con alumnos, el Magid Mimesrich, y el Magid Mimesrich tuvo a su vez un montón de alumnos que fueron los que fundaron diferentes Hasiduyot. Ahora, hace muy poquito, el 24 de Tebet, fue el aniversario del fallecimiento del Admur Azaken, del primer Admur de Chabad, de Lubavitch, y así como hay Lubavitch, bueno, Gur nació después, pero está, por ejemplo, el Admur de Kotsk, que él empezó con la cadena de Gur, y así un montón de Hasiduyot, de los bases, vamos a decir. Después empezaron a haber muchas ramas del hasidismo que nacieron después. Lamentablemente, en la Segunda Guerra Mundial, muchos hatzerot, se dice, muchos hasiduyot chiquititos se perdieron porque mataron a los rabanim, a los hasidim, pero bueno, entre paréntesis. Entonces, Magid Mimesrich no estaba en un principio involucrado en la corriente hasídica hasta que conoció al Baal Shem Tov, quedó muy impresionado de lo que el Baal Shem Tov era y dijo, me voy a estudiar con él. Entonces, él se casa con una chava que los padres de la muchacha no pertenecían a la corriente hasídica. Entonces, los hasidim, que tuvieron en verdad mucha oposición en el mundo religioso, como siempre hay, lamentablemente, entonces el suegro, cuando vio que su yerno se estaba haciendo hasid, como que no le gustaba mucho, pero la esposa sí quería, entonces lo respetó mucho, y viajaba con frecuencia a ver a su rab, su rebe, al Baal Shem Tov. Ahora, vamos a ponernos en los zapatos de la gente, vamos a tratar de visualizar cómo era viajar en Europa en el 1700. Carretas, el piso lodoso, si era invierno con nieve, pues no eran viajes cortos, eran viajes de 2, 3 meses. Entonces, en una ocasión, el Magid Mimesrich regresa a casa, vivía con los suegros, y el suegro le dice, bueno, tanto lío que haces con los Hasidut, ¿qué aprendiste? Aprendí que Hashem existe. Le contestó el Magid Mimesrich. El suegro se quiere morir, porque ¿qué quiere decir? Entonces, en algunas casas de gente adinerada, aparte de tener osrot que no eran yehudiot, tenían gente yehudí que ayudaba más bien a la cocina, en la cocina. Entonces tenían no podemos decir muchacha, una ayudante en la cocina, una asistente yehudía. Obviamente estamos hablando de que si alguien lamentablemente tenía que trabajar en un trabajo que no requería de mucha educación es porque esta chica no había tenido una posibilidad de poder estudiar. Entonces la llama, le dice, vamos a poner un nombre bien yiddish.
Muy. Feigi, yo me llamo Feigi. Feigi, venga para acá. Feigi, ¿existe Hashem? Claro que existe Hashem. Entonces el suegro le dice, big deal, tú fuiste 4 o 5 meses a ver si Hashem existe, y Feigi, que trabaja aquí, tiene 18, 19 años, de Koshi sabe leer y escribir, también dice. Entonces Naimi Medrich le contestó y le dijo, ella dice, yo lo sé. Él logró a través del Hasidut sentir a Boreolam en su cuerpo, sentirlo. Una cosa es saber y otra cosa es decir. Yo lo sé, Ani Odea, yo lo sé eso, yo lo vivo, exactamente. Belladata, Ayom, Beashebota, Levabeja, y no alcanza nada más con saber, hay que llevarlo en el corazón. La raíz representa la emuná en Hashem, representa el fortalecimiento de tener una emuná en Hashem, y las cosas no son de casualidad. Que la parashá que vamos a leer este Shabbat, que es la parashá de Beshalach, los Jajamim la llaman, yo la llamaba la parashá de la Parnasá, ¿no? Porque ayer había que leer la parashá Tamán y con el Targum, Shema Israel, 1000 horas me tardé. Pero que Hashem le mande a todo Israel, Parnasá Tová, Berrea, Bajbezat Hashem. Pero a los Jajamim grandes, ¿cómo le llamaban a esta parashá? Parashá Taemuná. Porque si uno pone atención, si van a ir al Knis o van a leer de qué se trata la parashá de Beshalach, van a ver que habla todos de sucesos que tienen que ver con mucha emuná. Salimos de Mitzrayim, ¿qué pasa? El pueblo de Israel sale, mira para atrás y lo ve a Paró con unos 600, ¿no? 600 soldados, 600 rejem persiguiéndolo al pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel qué tiene enfrente? El Yansuf. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Nada. ¿Qué hace Moshe Rabbi? ¿Qué hacen los Yudim? Le gritan a Moshe. ¿Qué hace Moshe? ¿Tefilá? Empieza a hacer tefilá. ¿Qué le contesta Boreolam? Mati Tzakelai. ¿Qué me dices tefilá? Daver el Bene Israel Beisau. Aquí hay un cuestionamiento durísimo con Boreolam. ¿Cómo? A ver, ¿a quién le va a gritar? ¿Qué le dice a Hashem? ¿Qué me dices a mí? Pues ¿a quién le va a decir si no le dice a Hashem? No hay. ¿Qué es esto? Y hoy leí un Ora Haim Akadosh sobre este pasuk tan bonito y tan fuerte. El Ora Haim pregunta eso. El Ora Haim es un exégeta, explica la Torah, fue un jajam cabalista, alumno del Arizal. Ahora sí nos tenemos que remontar muchísimos años antes, 1300, en Israel. Y el Ora Haim contesta esto y dice, el rezo tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que una persona cuando hace tefilá, maybe Hashem oye esa tefilá, maybe Hashem, bueno, siempre la oye. Maybe nos hace caso, maybe no nos hace caso, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende a veces? Dice el Ora Haim, a veces depende de mi data Rahamim. ¿Qué es mi data Rahamim? Dice el Ora Haim. Maasim Tovim. Los actos, a ver, yo quiero ganarme la lotería. Entonces Hashem abre mi libro y dice, a ver, esta tipa se merece ganarse. ¿Hizo alguna cosa buena que por esa cosa buena le tenemos que dar lo que está pidiendo? No hizo nada bueno. Entonces, Kaviahol, como si fuera, no se puede decir, pero así lo dice el Ora Haim Akadosh, Kaviahol, Hashem tenía en el momento que el pueblo de Israel sale de Mitzrayim las manos atadas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no había hecho nada, cero. ¿Cómo le dijeron los malajim a Hashem cuando partió Liam Suf? Se enojaron con Hashem y le dijeron los ángeles, Alalu de Abodazara, Alalu de Abodazara. Los egipcios son idólatras y el pueblo de Israel también es idólatra. Sí, teníamos eso que no nos cambiamos el nombre y no nos cambiamos la ropa y no cambiamos la Shon Malbush, la ropa, el nombre y el idioma, y no hablábamos la Shonará, más o menos, porque Datán y Abiram ahí estaban, pero hay un Midrash que dice que se cuidaban y no hablaban la Shonará. Y lo único que hicimos para poder salir de Mitzrayim es hacernos Brit Milá y comer el Corban Pesach, que también fue mucho trabajo, porque el pueblo de Israel no quería. ¿Qué tuvo que hacer Hashem? Ponerle un olor tipo Gan Eden al Corban Pesach que hizo Moshe. Entonces vieron como en las caricaturas, ¿no? Sale que uno sigue el aroma rico,
siguieron, dijeron, nosotros quieren comer Corban Pesach, tienen que hacerse Brit Milá. Y los civiles hicieron Brit Milá. Pero mérito para que se les parta el mar rojo. Y el Or HaHaim dice una cosa bellísima. Dice, Hashem le dijo a Moshe, le dijo, Daber el Benei Israel Vaisau. Dile a los Yehudim que confíen en mí. Que viajen. ¿A dónde van a viajar si es mar? Confíen. Y el precio que tiene la confianza es más fuerte incluso que la tefila. Y en situaciones que una persona no tiene nada, más que ¿qué? Que emuná, la emuná lo saca adelante a la persona. Afilo que no tenga mitzvot. Sí, yo he conocido muchas personas que dicen, yo no cumplo, pero sé que hay Hashem y creo en Hashem. Es tan válido eso para Hashem, que eso era lo que Hashem necesitaba para que se pueda compartir el Yam Suf. Es una cosa durísima lo que dice el Or HaHaim. La emuná que tiene que tener la persona es, obviamente que se puede hablar mucho tiempo de emuná, pero nosotros vamos a limitar nada más, es la emuná representa esa parte del subconsciente de la persona que Ma'amin cree en algo que no ve. Pero Bechol Zot sabe que existe, siente que existe y sabe que Hashem está con uno en todos los momentos y en toda la situación de la vida. Eso vendría a ser, ¿qué cosa? La raíz. Ahora nos vamos al tronco. El tronco, ¿qué representa? ¿Qué representa? El tronco. No, filosóficamente hablando. El tronco de una persona, ¿qué representaría? ¿Qué mantiene a una persona? La emuná es la base. ¿Qué hace que una persona... La Torah y las mitzvot, exactamente. El estudio de Torah y de mitzvot es lo que representa el tronco. Es la parte, digamos, no se puede decir qué parte es más importante que qué. El árbol con la raíz agarra el agua, ¿no? Toma el agua y se lo pasa al tronco. Y el tronco, que es el cumplimiento de Torah y de mitzvot, es el que hace que la persona viva. ¿Y qué son las ramas, las hojas? El fruto, los frutos de la persona, ¿qué es? La continuidad, sus hijos, ¿sí? Los hijos de la persona, los frutos, las hojas del árbol, hay árboles que nada más sirven para dar sombra. Y hay árboles que sí dan fruto. Ahora, es muy interesante en el Teilim, en el Perek, Kuf Mem Dalet, dice, Yamav Ketzelover, ¿sí? Los días de la persona pasan como una sombra, rápido. Entonces, pregunta el Midrash sobre este pasuk, pregunta Rabbi Una en el Midrash, dice, ¿qué es? ¿A qué se asemeja los días de la persona? ¿A la sombra de qué? Dice, Yamav Ketzelover, como una sombra. ¿A la sombra de qué? Dice, no es a la sombra de un pájaro que cuando vuela rápido ya no se ve más. No es a la sombra de una pared, que es una cosa que permanece, pero según el lado donde el sol da vueltas te va a dar esa pared sombra o no. Según la hora del día, esa pared te va a dar sombra o no. Si no, la persona se asemeja a la sombra de un árbol. Cuando una persona se cobija en la sombra de un árbol, ni es fugaz esa sombra, ni es dependiendo de qué hora. Las hojas de un árbol cobijan a la persona 24 horas, bueno, no hay sol 24 horas, 12 horas, 10 horas, depende de donde cada persona viva. ¿Qué significa esto? Significa que la persona, el Yehudí, tiene esa capacidad de vivir 70, 80, 100 años, hasta los 120 años, y la persona deja sombra. ¿Sí? No es nada más lo que uno hace, es el legado que uno entrega a las generaciones futuras, son los frutos que la persona tiene. Y no nada más en el sentido espiritual nos parecemos un árbol. También en el estilo, ¿cómo se dice? En las épocas de nuestras vidas nos parecemos un árbol. Están los primeros años de vida de la persona, que eso podríamos decir que es qué parte del árbol.
la raíz del árbol, son los primeros años de vida, en el cual cronológicamente absorbemos todo lo que hay en nuestro alrededor, ¿sí? Y hoy, más que nunca, cuánto hablan todos los psicólogos y todas las personas que se dedican a ayudar a las personas de manera emocional, se van mucho a la parte, ¿qué pasó cuando eras una niña chiquita, no? ¿Qué te pasó en tu niñez, en toda esa parte? Y la conducta que uno espera tener cuando uno se vuelve un poquitito más grande es en base al jinuj que uno recibió cuando uno era más chico. Después viene el tronco, que es la adultez, y después vienen los frutos, que es cuando ya es la vejez, que uno recoge la fruta que durante toda la vida la persona estuvo trabajando. Y ese es el legado que una persona le tiene que dar a las futuras generaciones. La Gemara cuenta un maasé que pasó, creo que fue, a ver un minuto, con Nahum Ish Gamzu. Ay, muchas gracias. Con Nahum Ish Gamzu, que encontró una persona que estaba plantando un árbol y le preguntaron a esta persona, era un árbol de algarrobos. El árbol de algarrobos empieza a dar frutos después de 70 años. Entonces, una persona que estaba ahí, el Jajam Nahum Ish Gamzu, lo vio esto, le dice, ya estás mayor tú, ¿para qué estás plantando un árbol que tú no vas a poder ver los frutos? Entonces el Señor le contestó, yo no necesito ver los frutos del árbol, yo lo estoy plantando este árbol ¿para qué? Para que mis hijos tengan los frutos. Así como mis antepasados cuando plantaron su árbol, no pensaron en ellos pensaron en generaciones futuras. Así es como una persona tiene que vivir la vida, no tiene que vivir viendo su motivación personal, su egoísmo para él mismo, sino ver a futuro qué incidencia eso va a tener a futuro. Y esto nosotros lo vemos, en el ejemplo anterior que la Gemara cuenta, que compara las sombras con un pájaro, con una pared o con un árbol. También nosotros podemos aprender de eso. Hay personas que su vida en este mundo pasa como desapercibida, como en un pájaro. ¿Por qué? Porque no dejaron huella. Soy gente que a lo mejor nada más se preocupó por sí mismo, por tener una fortuna, por vivir de manera personal, sin aportar a otras personas. Cada uno debería de saber que tiene que generar un impacto en este mundo. Entonces está un impacto fugaz, es decir, aquella persona que fue importante porque a lo mejor, no sé, fue presidente de un banco o fue, no sé, fue general en algún ejército, no fue una cosa significativa. Cada persona tiene que saber que tiene que dejar un impacto. La vida es muy potente y le da a Hashem la posibilidad a cada persona que pueda generar un impacto en la vida de otra persona, especialmente cuando estamos hablando, por ejemplo, lo que es Ben Adam la Javero, en las mitzvot que son interpersonales, no intrapersonal, no Ben Adam la Atzmo o Ben Adam la Makom, que es uno con Hashem, en las mitzvot que son Ben Adam la Javero, una persona con su compañero, Hashem es muy riguroso en esas mitzvot. Y a veces Hashem cuida más el cabot de la otra persona que su cabot propio. Nosotros en la Torá podemos ver de que cuando en la Parashat de Pinjas la Torá enumera todos los Shevatim, la Torá se dedicó a contar a los Yudim varias veces en la Torá, en el Humash. Entonces, en una de las veces que los Yudim están en el desierto, la Torá los cuenta y la Torá dice, el Shevet, la tribu, Ha-Reubeni, así la llama, por ejemplo, Ha-Shimoni, Gadí, bueno, Naftali te acaba con Yud, Zebuluni. Entonces todo repite ni, I. Preguntan Jajamín por qué. Porque la Hei y la Yud forman la mitad del nombre de Hashem. ¿Y por qué Hashem tenía que poner su nombre en los Shevatim? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, los Goim dijeron, ¿qué onda con este pueblo? 210 años viviendo en el exilio.
¿Y me vas a decir que no hubo 0 tasa de asimilación? Yo no te la creo. Entonces los goim que veían a los judíos saliendo de Mitzrayim, ¿qué decían? Acá seguro hay mezcla. Acá no. ¿Cómo vive un pueblo que todavía no hay Torah? ¿Sí? 210 años en otro país, con otro pueblo. Aparte, recordemos que Egipto, súper idólatra, súper con falta de tzeniut. A Mitzrayim lo podríamos comparar hoy en día como un país europeo súper permisivo. Se podía de todo hacer en Mitzrayim. No había leyes de que no. Menos salir, hacías lo que querías. Vivías una vida promiscua, sin límites, sin nada. ¿Cómo un pueblo viviendo ahí no se pudo nada? Vino Hashem y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi sello de mi nombre porque yo testimonio, yo atestiguo que ningún Yehudí, no hay mezcla, son 100% Yehudí. Qué lindo que Hashem decidió hacer eso para nuestro respeto. Ahora, nos vamos a remontar antes en la creación del mundo, pero no para casarse. ¿Se asimilaron en hacer abodá zará? Sí. Abodá zará sí, pero casarse, asimilarse, nada. Un solo caso hubo, pero fue una violación, que fue cuando el Mitri se metió a la casa de Datán, justamente, y Moshe Rabenu se metió y lo mató al Mitri. Fue un caso, y de ahí salió este muchacho, este señor, que cuando ya estaban por entrar a Eretz Israel, preguntó, ¿yo qué hago? La mamá pertenecía a Shevet Dan y el papá era Goy. ¿Yo a dónde voy a vivir? Y Moshe no sabía, y Moshe le preguntó a Hashem, y Hashem le dijo, las Najalot, su judaísmo, él es yudí 100%, ¿por qué? Porque la mamá es yudí, y el Yadut va según la mujer, pero el Shevet es según quién? El papá, y si el papá es Goy, yo no le puedo dar un Shevet, va a tener que vivir en algún lado en Israel, pero no sé en qué parte, en alguna parte que le habrán dicho, pero no en el Shevet de Dan no puede vivir, porque el Shevet de Dan es según qué? Según el papá. Y él lo tomó eso muy mal y al revés de verajá, al revés de bendición él hizo y se suscitó. Ese fue el único caso. Por eso ahí Rashi dice, por eso la Torah lo dice, para que sepas que fue el único caso que se suscitó, un solo caso. Y no se llama eso asimilación. Entonces, cuando Hashem quiere defender el cabot de Am Israel, Hashem pone su nombre en cada uno de los Shevatim y lo repitió 12 veces. ¡Wow! Pero cuando Hashem quiere enseñarle algo al pueblo, Hashem no cuida su cabot como cuida el de Am Israel. Porque cuando Hashem decide crear al ser humano, ¿cómo dice el pasuk? Nace Adam. Hagamos un hombre. Y Moshe cuando está escribiendo, Hashem se lo está dictando, y Moshe lo está escribiendo, Moshe le dice a Hashem, no cambia esto, porque la gente lo va a malinterpretar. ¿Qué va a decir? Hay 2 dioses acá, porque hagamos, estás hablando con alguien, 2, 3, 5 dioses. En verdad es que Hashem hablaba con quién? Con los malajim, que los quiso incluir, trabajar en equipo. Y Hashem dijo que digan lo que quieran. Cuando es algo que tiene que ver con él, Hashem dice, no me importa que digan lo que quieran. Cuando es algo que tiene que ver con Am Israel, Hashem dice, no, vamos a hacer todo un relajo, pero aquí nadie va a criticar a Bene Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Bueno, entonces, aquí Rabuná trae 3 impactos que puede hacer una persona en este mundo. El impacto que se parece a la sombra de un pájaro que está volando. Es pasajero, es un impacto que genera un impacto que no es, no deja, o deja, pero deja algo que se quita muy rápido. No tiene un sustento ese impacto. Fugaz, exactamente. Así, un pájaro vuela rápido y se va. La segunda cosa es, bueno, aquí por ejemplo, estaba leyendo que dice, la gente por ejemplo que no se da cuenta, que desaprovecha la familia o esas cosas y se mata trabajando 13, 14 horas, no por necesidad nada más, sino porque el que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400, o se escapa de quién sabe, el trabajo a veces hace muchas funciones.
Y al final uno dice, me perdí lo mejor de la vida, no vi a mis hijos crecer, no disfruté la compañía de mis nietos, tanto estaba en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, ¿no? Entonces, a veces uno no se da cuenta que está invirtiendo en cosas que no valen tanto, que no es un sustento. Pero la segunda persona es comparada con la pared. Con la pared. Nada más, déjame terminar la idea. Es más larga, no es tan fugaz, ¿sí? Es temporal larga. Son las personas que dejan un legado bueno, importante, pero no para siempre. El único que puede dejar para siempre es el árbol. La Torá y las mitzvot, las creencias religiosas y los valores que son, es lo que dura en la persona. Hay cosas muy buenas, no sé, dejar un legado en el arte. Yo no le quito mérito, es muy importante el arte. Pero como yo también. Sí, ¿por qué no? El arte, nosotros no nos dedicamos al arte. Am Israel nunca se destacó, hubieron artistas, Marc Chagall, yo qué sé, pero nosotros, el Yehudí es más un pueblo más pensante que un pueblo artista. Dejar huella en cosas materiales también. Sí, se hace con un objetivo que perdure. El que es trabajar por trabajar, guardar dinero por guardar dinero. Los jajamín cuando hablan de esto en relación, vamos a decir, a gente que no conoce Torah y Mitzvot, entonces dicen, bueno, jajam, ¿qué quiere que haga si estoy trabajando? No puedo, tengo que dejarle dinero a mis hijos. Y uno entonces se acerca al jajam con esta persona y le dice, pero ¿para qué le estás dejando? Para que lo tengan ellos y ellos lo tengan para sus hijos y para sus nietos. Entonces, al final, ¿qué termina pasando? Que el legado material se los dejan a muchas generaciones. Pero yo creo que a todo lo material le puedes dar un sentido espiritual. 100%. Si quieres y si conoces. Y si conoces. Lamentablemente, algunas ocasiones en la escuela me pasa que yo le preguntaba a las niñas, ¿cuántas personas creen ustedes que cumplen Shabbat? Un montón. ¿Todos los judíos cumplen Shabbat? No. ¿Cuántas personas creen ustedes que hacen la noche de la Pesaj? Más personas que las que cumplen Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos los judíos? No. Me voy más lejos. Kippur. Entonces, todas las chicas contestan, todos los judíos hacen Kippur. No es cierto. Hay un montón de judíos en el mundo que ni siquiera saben que son judíos. Y un montón, lamentablemente. Entonces, sí, Kippur es Kippur, sí, sin lugar a duda. Y muy probable que aquella persona que no cumple Shabbat y que no hace Pesaj, Kippur sí haga. Está bien, pero no todos, ¿sí? Uno dice Brit Milá, todo el mundo se hace Brit Milá. Ojalá, pero no es cierto. ¿Cuántos judíos hay en el mundo que no tienen Brit Milá? Mi sobrino, los hijos de Miri, que son de Jabá de ellos, el grande, mi sobrino el grande, se van a Rusia. En Rusia, y mi sobrino mandó la foto, en Rusia empiezan a ir a lugares y empiezan a golpear puertas. Eres yudí, eres yudí, eres yudí, eres yudí. Mi sobrino lo hizo, ahora tiene 25, pero de soltero, era en el verano, en Beinazvani, mientras todo el mundo estaba en la playa, ellos van a Lezakot, a Am Israel. Entonces le toca a un señor, le dice, soy judío, pero adivina qué, 72 años. Nunca me hice en la Rusia comunista, después ya dejó de ser comunista en el año 89, pero el señor ya era mayor, circunstancias de la vida, no sé qué, nunca se hizo Brit Milá. ¿Religioso? No, le pusieron tefilín primera vez en su vida, me contó. Wow. Yo ya lo borré hace 1000 años, no me acuerdo ni en qué celular estaba, pero en ese momento nos mandó un video. Sí, pero en el caso de Mendy al final era el sandak del señor. ¿Cómo es el sandak en un señor? ¿Cómo es el sandak? Nada más la cabeza. ¿No? ¿Es operación? Sí, sí, es con anestesia y todo. Sí. Pero la Neshama ahí está. El pedacito de Hashem ahí está gritando, quiero pertenecer, quiero ser. ¿Sí? Y eso, por circunstancias de la vida, muchos Yehudim lo perdieron, ¿no? A propósito. Muchos porque no saben. Todos porque no saben. Y a filo el que sabe, no lo hace, no porque no quiere. No se conectó todavía. Y nuestra responsabilidad como gente que sí sabe es tratar de reconectar a esa gente. Porque
Todos los Yehudim quieren esa reconexión. Pero es muy, muy interesante, seguramente también lo vieron en ese videito, de hasta cuánto se puede llenar un jarrón, ¿no? Entonces, vieron ese videito que el maestro viene con un jarrón y les dice quiere que lo llenen. Entonces, primero pone las piedras que son grandes. Y le dice a los alumnos, le pregunta a los alumnos, ¿hay lugar para más piedras? Entonces, sí, para piedras chiquitas hay lugar. Echan piedras chiquitas, ¿sí? Y después pregunta, ¿ya se llenó? Y los alumnos le dicen, sí, ya se llenó. Entonces el maestro saca arena y empieza a echar arena y ve que todavía hay espacio para arena. ¿Ya se llenó ahora sí? Sí, ahora sí. Agarra al maestro y echa agua. Y todavía se puede echarle agua. Hasta que, bueno, ya se llenó. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que la vida tú la puedes llenar con todo lo que viene. Primero, una persona es responsable de llenar la vida con las piedras grandes. ¿Qué son las piedras grandes? Torah, mitzvot, valores, lo que realmente es importante. Ya lo que pesa. Cuando ya llenaste eso, después hay lugar para guijarros, para piedras chiquititas, que son las otras cosas que nos gusta. La ropa, vivir bien, tener una casa bonita, todo eso. Después hay lugar para más cosas. El celular, perder el tiempo. Y hay mucho lugar. La cosa es la definición. ¿Qué haces tú? ¿Con qué lo llenas? ¿Sí? Primero hay que saber que hay que llenarlo con lo grande. Y después con todas las otras cosas. Muy bien. Ahora la segunda categoría que está comparada con la sombra es, ¿qué dijimos? La pared. La pared. La pared es una cosa que es permanente, pero no es completamente permanente. Es semipermanente, depende de qué lado le dé el sol en la mañana, a lo mejor de este lado. Acá, por ejemplo, no sé cómo tienes el sol, ¿dónde da? Atrás, en la mañana, y en la tarde adelante. Así, según cómo da vuelta el sol. Estas son las personas que dejan un impacto y transmiten esa pasión en las otras personas, pero con el correr del tiempo, ¿qué les pasa a estas personas con esa pasión? Se va aflojando, se va aminorando. Ya no tienen fuerza, ya no pueden ser tan fuertes como en principio de la temprana edad, que eran así apasionados y que querían transformar el mundo. La cosa es, no es tan importante aquí cuánto dura esa sombra, sino lo más fuerte, digamos, lo más importante en el ejemplo de la sombra es qué pasa después de, ¿no? A lo mejor hay personas que son pared porque han hecho un impacto importante, vamos a decir, gente que ha filantropía, se dedica a la filantropía, tiene fundaciones, etcétera, etcétera, pero después ya no puede, ya sus hijos ya no siguen con esa misma fuerza y con esa misma motivación y con esa misma pasión que el papá. No logró transmitir eso a futuras generaciones. En cambio, cuando nosotros hablamos del árbol, el árbol es todo el tiempo, no hay, creció, se estancó, ya está ahí, y ahí se abre sus hojas. Y tiene procesos. En el otoño se le caen las hojas al árbol. Y el árbol se queda desprotegido en el otoño y el invierno. Pero después saca fuerzas de quién sabe dónde. Y viene la primavera y le dice al árbol, no te desesperes, vas a volver a crecer otra vez. Por eso, Tu Bishvat, Hashem no hizo que Tu Bishvat sea en la primavera. Hashem hizo que Tu Bishvat sea en pleno invierno en Israel. Ahora se están congelando en Israel. Bueno, ahora calmó un poquito, ¿no? ¿Dónde está tu hijo? ¿Nebra? No, está en Jerusalén. Ahí sí se están congelando, mamá. Está muy, muy frío. Y si estaría en Sfat o más al norte, todavía sería todavía más frío. Pero las hojas, el árbol es una enseñanza de vida a la persona. De que es kinafalti kamti. ¿Sí? No es siempre está bonito el árbol. No, hay momentos que no está bonito y que uno dice, ¿qué dice este árbol? No dice nada. Y hay árboles que uno dice, ¿y Hashem para qué los hizo? No sirven para nada. En Ibrí se dice, y la nestra, no,
parece que no sirven para nada, pero todo tiene una función. Nada más que nosotros, en nuestra mente chiquita, no podemos lograr entender esas cosas. Esas son cosas de Hashem y nosotros no somos Hashem y no vamos a entender a Hashem. El Admur de Kotz, un alumno del Magid Mimetrich que dijimos antes, él solía decir, si yo tuviera un Hashem que yo lo puedo explicar, yo no lo escogería de Hashem. ¿Entienden? Si yo tuviera un Dios, una divinidad, algo en donde agarrarme, que yo como humano la pueda explicar, ¿sería divino? No es divino. Yo quiero un Dios que sea más grande que yo como persona que haga, no lo pueda explicar. Ese es Hashem. Hashem es un Hashem que no lo podemos explicar, está arriba de nosotros. Claro, si fuera nuestro amigo, es nuestro amigo, pero no lo vemos como nuestro, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero es nuestro mejor amigo. Y eso es lo que Hashem nos quiere enseñar en esa exigencia que Hashem tiene con nosotros, que nosotros tenemos que crecer. ¿Por qué tenemos un compromiso de vida de crecimiento espiritual constante? Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un Yehudi? Una neshama metida en un cuerpo. ¿Y qué es una neshama? Una neshama ¿qué es el alma? El alma es un pedazo de Dios. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos un pedazo de Hashem caminando. Somos embajadores de la divinidad. Pero no es que hagamos así con la cabeza, es que realmente uno se lo crea. Hashem quiere que cada uno de nosotros se crea, porque así es. Y viva y sienta que somos nosotros un pedacito de Hashem caminando. Si uno logra mentalizarse y todo el tiempo estar diciendo, yo soy un pedacito de Hashem caminando, yo soy un pedacito de Hashem caminando, cualquier circunstancia de la vida que a uno la rodee, por más dolorosa y difícil que sea, no lo puede tumbar a uno. Porque al pedacito de Hashem esa esencia divina que uno tiene, ¿qué pasa? Ni la pueden aplastar, ni la pueden quitar, ni nada puede hacerle nada a eso, porque es infinito. Entonces, al cuerpo sí se le puede hacer, pero al alma no se le puede hacer. Ese es el gran descubrimiento de Viktor Frankl, ¿no? En la logoterapia, en El hombre en busca de sentido, que él fue sobreviviente de la Shoah. Él dijo a los judíos que estaban en los guetos, ¿cómo? ¿Estás leyendo tú ese? ¿El hombre en busca de sentido? Ah, bueno, muy caché. ¿Ah? Sí, pero no es Viktor Frankl, la Torah ya lo dijo antes, ¿sí? No es él se pudo reconocer. No estoy segura si él no terminó casado con una goya. No sé. Pero bueno, él vio la grandeza humana que existe en el dolor y que el dolor puede... ¿Quién? Viktor Frankl, ¿Quién es? un sobreviviente de la Shoah, Yehudi, que se salvó de la Shoah, y él es el papá de la logoterapia. ¿Sí? Entonces él escribió varios libros, no uno, y tiene frases célebres, etcétera, etcétera. Él, por ejemplo, en una de las frases célebres, que lo dijimos en la clase de Parashá justo el viernes, que estábamos hablando de libre albedrío, ¿no? Porque la Parashá de Bo, que se ve que Hashem, a partir de la quinta Macá, ¿qué le dice a Moshe todo el tiempo? Voy a endurecer el corazón de Paró. Entonces ahí los Mefarshim, todos los que explican la Torah explotan y dicen ¿cómo? Entonces Paró en que se convirtió en un robotito. Parón que hubiera querido dejar sacar a los judíos de Mitzrayim, no podía. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, según la explicación de Rashi, del Maimónides, cuando una persona llega a un nivel de pecar muy, muy profundo, uno de los castigos que Hashem puede castigar a la persona es quitándole el libre albedrío. Es un castigo. No es una cosa que Hashem se la hizo. Él se la hizo. Si una persona, está muy fuerte eso, porque si una persona repite una mala conducta una vez, 2 veces, 3 veces, muchísimas veces, ¿qué le pasa a esa persona con esa conducta? Ya no está mal. Ya no está mal. Así dice Jajamim. Avara Adama verá Veshinaba. Una persona hace una vera y la repite. Dice la Gemara, jútralo, se le permite. Entonces le pregunta a la Gemara cómo.
Se le permite hacer una verá para él. Él cree lo que ella está diciendo, él cree que ya se puede, que ya no es nada. Entonces, uno mismo, es lo que pasa con las adicciones, ¿no? Uno mismo se mete en ese círculo y ya después, obviamente que si uno quiere hacer teshuvá, puede, no existe no poder salir. Pero viene el Rambam y dice, Paró era tan malo, era tan rasha que Hashem le dijo, ahora aunque quieras hacer teshuvá, no vas a poder hacer teshuvá. Entonces el viernes hablamos un poco de lo que es el libre albedrío y hasta dónde una persona tiene libertad de escoger, porque muchas veces uno dice, bueno, yo soy así porque yo cocino así, porque mi mamá cocinaba así, entonces yo repito patrones. Es verdad, uno repite patrones, pero uno tiene todo el tiempo el libre albedrío. A veces algunas personas es más difícil que puedan escoger que otras, pero el libre albedrío existe todo el tiempo. Y el Viktor Frankl dice una cosa muy fuerte. Él dice que según lo que él vivió en la Shoah, etcétera, etcétera, que entre el estímulo y la respuesta, si Hashem le manda a una persona X cosa, no sé, tengo hambre, ¿sí? Entonces mi cabeza y mi estómago me empiezan a decir tengo hambre. Yo tengo que darle a ese estímulo una respuesta. Hay un tiempo que ahí la persona es libre de escoger. No somos animalitos, que porque tenemos hambre lo primero que vamos a ver, vamos a agarrar y no nos vamos a fijar si es kasher, si no es kasher, si comí carne, si ya pasaron las 6 horas. Hashem le da a la persona esa cosa que puede responder, tiene unos minutos de respuesta. Y eso, dice Viktor Frankl, es la libertad que uno tiene. La libertad de escoger se basa en ese tiempo, en ese gap de tiempo que hay entre el estímulo y la respuesta. Entonces, muy interesante. Bueno, resumiendo, Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros estemos en un constante crecimiento por nosotros mismos, porque los humanos lo necesitamos, nuestra psique necesita estar en constante crecimiento, y por el legado que nosotros vamos a dejar a futuro. Para esas dos cosas, por nosotros mismos y por las generaciones a futuro, tenemos un compromiso de vida de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir creciendo, pese que a veces es más fácil dejarse llevar y decir ya hasta aquí llegué, ya está, ya, ¿qué caso tiene? Ya me cansé, ya estoy cansada, ya hice lo que tenía que hacer, ya no voy a seguir más. Hashem está con el dedo esperando que cada uno siga creciendo, así como hay un malaj, ¿cómo dice la Gemara? Hay un malaj que le está pegando a cada pastito y le dice crece. Así hay un malaj que está atrás de nosotros y nos empuja y nos dice tienes que crecer, nada más que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de escuchar a ese malaj que está atrás nuestro, que nos empuja y nos dice tienes que crecer, no te estanques, no te quedes. A lo mejor es más cómodo en esta situación, pero push, empuja para que la persona siga creciendo todo el tiempo. Y ese es, no hacen caso a esa voz interna, y Hashem está esperando, Hashem todo el tiempo está esperando. Hashem a ninguna persona le cierra la puerta, especialmente a Israel. Sí, seguramente ya la cumple, pero le falta. No terminó de hacer ese accionar que tiene que hacer. Todo el tiempo la persona tiene que... Por eso la Neshama se parece a la vela, porque todo el tiempo la vela está en movimiento. No para, no hay que parar. Nosotros, Rabbi Levi Yitzchak Mibardichov solía decir que el adulto tiene que aprender 3 cosas de los niños. De los niños más chiquitos todavía que ella. Los bebés, vamos a decir. No, más o menos año y medio. Todo el tiempo están haciendo algo. Bueno, ellos también. Todo el tiempo están en constante movimiento. Se contentan con cualquier cosa, ¿sí? No son exigentes. Nosotros necesitamos el iPhone del año, eso. No, con cualquier cosa se contentan. Y cuando se enojan, ¿qué les pasa? Luego, los 2 minutos ya se les olvida. Entonces, Rabbi Levi Yitzchak decía, los humanos tenemos que aprender de ellos, porque cuando vamos creciendo se nos quita toda esa ingenuidad y nos volvemos más pedantes, pesados, rencorosos. Eso es lo que los jajamim nos vienen a enseñar y ese es el compromiso que nosotros tenemos que tener. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bye.